de ahora. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este mundo independiente del que dirán. Eh, Hay muchas explicaciones y estudios que no pienso concluirlos porque es ahondar muy profundo en algo que es sumamente asqueroso. Para todos ustedes, amigos, quiero hacer pública acá la denuncia de este gran fraude internacional que es lo que se dice y se conoce como IFA, y también va involucrado acá lo que son los FA de vudú. Es inexistente, amigos, y lo digo con propiedad, dando la cara, y quien quiera creer o quien quiera seguir eh, siendo cómplice de tal fraude internacional, porque, señores, sucede que hay muchos inocentes engañados, ¿verdad? Y que lo que más me preocupa y más me impulsó a hacer esto públicamente y haber dicho en estos últimos días, dando datos de los Alufay, hay algo, amigos, que muchos de todos ustedes desconocen debido a vuestra ignorancia, y es una de las razones por las cuales en estos tiempos voy a continuar en lo que es Facebook. Tengo una propuesta nueva para acercarme al público de Europa, y lo voy a hacer porque creo que es importante que el mundo entero, ¿verdad? Todas las personas comprendan y entiendan que todo esto que es el rayado de la arena ha tenido consecuencias y las seguirá teniendo, y hoy sigue estando instalado en todo el mundo, y principalmente, amigos, hay muchos datos que fueron totalmente adulterados dentro de lo que es la historia. Eh, Quiero decir, amigos, hoy, el día de hoy, eh, mi gran preocupación no son los adultos, son los niños, ¿me entienden? Porque muchos de todos ustedes han confiado en la palabra de alguien que les mintió, que les engañó, que les propuso 20.000 cosas usando la mentira, porque esa mentira viene principalmente, amigos, no solamente de lo que es Nigeria. Vamos por partes. Hay una fecha, ¿verdad?, que quiero invitarlos a todos a comprender por qué razón, por ejemplo, ¿verdad? Sabiendo todos ustedes, yo les comenté a todos ustedes, que en el siglo XVII, en el 1700, se inició el movimiento en lo que hoy conocemos todos, que en ese momento era Bini o Beni, no importa el nombre, importa sí el lugar. A ver si usted va comprendiendo lo que le quiero decir, porque acá no es esto un capricho personal de hacer una denuncia pública de esa gran estafa que es IFA y los FA. Vea usted que en el 1700, ¿verdad?, recién se estaba iniciando en Nigeria. Si usted quiere, en este momento no tengo el sitio, pero creo que compete muy directamente a lo que se conoce como Ileife. Empezó el movimiento
de los orishas en sus inicios. 1700. ¿Comprende? ¿Cómo se explica que ya en el 1500 en Cuba los primeros esclavos que llegaron, ellos supieran de lo que aún no se había empezado, los orishas? ¿Me entiende? Ahí tenemos un dato histórico de suma importancia para decirle a todos ustedes que hay mucha complicidad, mucha mentira por parte de los que se hacen llamar historiadores de Cuba, personas que solamente son fanáticos, personas que aparentemente tienen el conocimiento de que los orishas llegaron a Cuba en el 1500. Eso es imposible. No estoy hablando de liturgia acá, de nada. ¿Cómo ellos pudieron iniciar algo que aún no había comenzado? Ni siquiera en Nigeria. No sé si usted está comprendiendo lo que le quiero decir. Igualmente sucedió en otras partes de América el engaño mismo, ¿verdad?, de lo que sucedió con los esclavos. Veamos. Denuncio públicamente, y lo vuelvo a decir, el gran fraude internacional que es no solamente el gran fraude de la mentira de la historia de Cuba y los orishas en el 1500, porque, señores, es una vergüenza que se mienta tanto a tantas personas. Es vergonzoso. ¿Cuál es el motivo que mueve a estas personas a mentir tanto y darle una antigüedad a la santería cubana? Y lo mismo digo hacia lo que es el Ifá cubano, porque en realidad no fue así. Si tenemos en cuenta los inicios de lo que fue los orishas, que fue en el 1700, no es tan difícil deducir que hay muchos mentirosos de la historia de la santería cubana y del Ifá cubano. Denuncio públicamente ese gran fraude internacional de que la santería cubana, señores, a lo mismo que los jóvenes que hoy andan entre los 35 y los 37 y los 38 años, que se dicen oriates, ellos, ¿por qué ignoran lo que yo acabo de decir a todos ustedes? Datos históricos reales. Porque yo sé que todas esas personas que aparentemente son importantes, son personas que muchos de ellos, oriates, algunos son babalaguos, desconocen. ¿Y por qué desconocen lo que deberían de saber, ya que saben tanto solamente de los libros que están a su alcance? ¿Me entiende? Fuera de eso, no saben más nada. Ni siquiera usan la inteligencia, ¿me entiende?, personal. Y acá me detengo porque yo tengo un hijo, varón, que tiene 40 años, el hijo que yo parí. Y este hijo mío, cada vez que miro a estos jóvenes diciendo tanta burrada, tanta ignorancia, y buscándole la vuelta a lo que no tiene vuelta, siguen pisando la misma huella. Eso no es una tradición. Ser ignorante, señores, implica una responsabilidad. ¿Por qué? Porque si usted es babalago, si usted es oriate y súmele o va, es inconcebible
que no tengan en cuenta estas personas, ¿verdad?, lo que marca la verdadera historia. Pregunto, ¿esos jóvenes terminaron la primaria? Todos, todos. Es demasiada la transmisión de mucha ignorancia. Para estar en esta religión de los orishas, yo me detengo acá a sentir mucha lástima por estos jóvenes que se hacen proclamar maestros de personas que esperan algo positivo de ellos, confían. Pero ¿en quién están confiando? En alguien que quizás desconoce, quizás, en qué día estamos el día de hoy. ¿Sabrán leer la hora? ¿Sabrán usar internet? ¿Sabrán lo que dicen saber cuando sabemos que hay uno que está tirando pelotazos para todos lados y que no sabe nada? Perdón. Y que no tienen idea realmente de lo que es el culto a los orishas, porque un verdadero sacerdote, alufá, herederos todos, de los alufá, acá no tiene que gustarnos, ¿entiendes? Si somos alufá o somos alufá, no importa, somos. Y acá no está un capricho personal, está un conocimiento. Esto se mueve. Está un conocimiento cultural milenario presente en la historia misma, y nadie de la santería cubana y del ifá cubano, ¿verdad?, a quienes yo no puedo respetar. A los santeros sí. A estas personas que están usando el rayado de la arena de Cuba, todos. Yo me detengo acá y digo estafador, mentiroso y sinvergüenza. ¿Sabe por qué? Porque ningún orishá, señores, ningún orishá puede responder a través del rayado de la arena. ¿Me entienden? Y acá me detengo a sentir lástima verdaderamente por los ignorantes y por los encubridores de esto que yo estoy diciendo, porque hay algún tipo de colaboración con cada cómplice que tapa la verdad. El engaño parte en primer lugar, señores, por pensar muchos que Olodumaré y que Orunmila y que Odudúa, mitos y leyendas que ustedes jamás van a comprender y entender porque son el laberinto inventado por los nigerianos. Todo estudiado. Cuando estas personas de Nigeria, señores, en el 1700, crearon el culto a los orishas, ¿me entienden? Ellos no pensaron en ningún momento que iban a tener tanta repercusión a nivel mundial. ¿Y qué pasó? Pasó con que ellos tenían, como tiene tanta gente, la borra de café, las hojas de té, infinidad de, ¿cómo les puedo decir? Infinidad de tipo de todos los tiempos, desde todos los inicios de la humanidad, amigos, hemos tenido a lo largo de los procesos históricos de la humanidad diferentes cábalas, ¿me entiendes? Y acá sucede que
estas personas que siguieron estando con muchos problemas, con mucho de lo que no tenía arreglo, porque los orishas, señores, como yo les dije a todos ustedes, son parte del culto de vudú. Acá no hay engaño, amigos. Sucede que estas personas, que siempre los yorubas fueron prepotentes, embusteros, ellos mismos lo saben. Sucede que cuando en el año 1970 por ahí, estos caballitos de batalla, uno de ellos Popola, cuales, ¿cómo les puedo explicar? Se armó un panorama, le dieron un cuerpo a ese supuesto oráculo, ¿verdad?, que era el de la arena, cuando se transformó en un objeto, ¿verdad?, inventado por ellos, a lo mismo que los Fa de vudú, también son una gran mentira, y esto no es un invento, son cosas que ustedes desconocen porque ustedes no leen, no saben. Yo ya he explicado todo esto y quiero dejar en claro que esas geomancias pierden su potencial adivinatorio cuando no se hacen adecuadamente en lo que es precisamente, por sí mismo dicho, el rayado de la arena. Tiene que ser en la arena. Involucraron los orishas en algo que los orishas no pueden entrar a otro sistema, ¿me entiende? Por más que diga, quien diga, los orishas, Orunmila, ustedes todos saben que no lo tiene nadie exento, que es un símbolo, que les dijeron los nigerianos a lo mismo que lo que sucedió en la Isla Bonita, es un símbolo para poner una cierta chapa a algo que no es. ¿Me entiende? Yo no estoy acá, amigos, para desilusionar a las personas. Yo estoy acá para decirle a todas las personas que paren la mano con ese fraude internacional que lo único que hace es iniciaciones en un invento típico de estafador, de inventarte, por ejemplo, cuando viene un estafador y te dice y te propone un negocio y que vas a ganar mucha plata, ¿me entiendes? Y que sabemos que los famosos típicos estafadores, hay mucha gente de IFA que están en las diferentes cárceles del mundo y que ser un rallador de la arena no implica espiritualidad, ni tampoco implica ser un padre o un sacerdote. No, no es así. De ahí es que vamos descubriendo continuamente las violaciones por parte de babalawos, porque no existe eso que les estoy diciendo ahora. Tampoco existe en el rayado de la arena lo que se dice discriminación sexual. No hay tales situaciones para el rallador de la arena, ¿verdad? Porque dentro del batuque y cualquier, ¿cómo le puedo decir? Cualquier práctica de orishá, no hay discriminación, ¿me entiende? De que tiene que iniciar un hombre en lo que es el culto a los orishas. Puede hacerlo un hombre o una mujer o un homosexual, sea cual sea. Se cambiaron esas reglas debido a que en Nigeria, cuando ellos optan por poner su cuota aparte, como hacen tantos en el mundo, ¿verdad?, ellos impusieron su vivencia en su continente y en su propia cultura, ¿entiende? Cuando se le pone un falo a Eshu Orisha se hace exactamente lo mismo. No hay mucho que comprender y entender porque Eshu Orisha no necesita tener un falo de 2 metros para mostrar su virilidad. Eso es típico de lo que sucede en África total, mismo Nigeria, que es parte de África, imponer el machismo dentro de algo que no tiene absolutamente nada que ver.
porque en el culto de los orillas no lo pueden hacer. Entonces tomaron delantera del rayado de la arena, le pusieron Ifá, ¿verdad? Esto que estoy diciendo no es una mentira, señores, es una denuncia pública, tanta estafa, tanto fraude y tanta discriminación obsoleta, ¿entiende? Mala, porque jamás permitieron a una mujer iniciar en lo que ellos entienden como Ifá. No va. Las mujeres que están hoy en lo que se comprende como Ifá no son tal, no lo son. Los hombres que se hacen llamar hoy babalawos o lugos, todo eso es un invento. Porque cada nombre que tienen todos ustedes proviene, ¿verdad?, de un lugar de Nigeria. Mismo Alufá es un lugar que existe en Nigeria. Los Iré son lugares típicos de Nigeria. Estoy ocupada, por favor. Por favor. Amigos, sucede que cuando estas personas vieron que ese negocio, ¿verdad?, iba floreciendo, por favor, ese negocio fue floreciendo, sucede que ellos empezaron a ver dólares, y no 1.000 ni 2.000. Cobran hasta 20.000 dólares a cada uno de esos supuestos sacerdotes, alufá, rayadores de la arena, por darles un apellido. Por ejemplo, a Guarení. Muchos hay. O Boni, lo que usted quiera. Estas personas, hombres y mujeres, que hoy, que usted vea que Nigeria tiene severos problemas, y no van a cesar los problemas porque no tienen poderes. Esos supuestos dioses que ellos dicen, y que el oráculo no está hecho como se debe. Debe de ser en la arena. Sustitutos se pueden inventar, pero de ahí a que funcione es una gran mentira. En China, en Japón, en la India, ¿me entiende?, en el lejano oriente, todo eso se sigue usando, ¿me entiende? Pero lo hacen en la arena. Y no lo usan públicamente, ni hacen un negocio, porque eso es como le puedo decir, es algo que se ha heredado principalmente por arábicos que viajaron a todo el mundo, gente que llevó, como usted lleva cuando viaja a un aeropuerto, lleva su notebook o lleva una caja de cigarrillos o lleva un mazo de cartas. No se puede transportar arena, ¿me entiende?, para decir tengo un oráculo de arena. Eso tiene que estar seriamente preparado y teniendo en cuenta además que no es ningún oráculo sagrado. Es una geomancia común, como tantas. Mucha ignorancia. Acá tenemos un grave problema que nace a raíz de niños que se han iniciado en estos cultos donde ellos dicen tabú. Por ejemplo, lo que yo estoy hablando con todos ustedes, para ellos es tabú. ¿Sabe lo que pasa? Que mi moral, mi integridad no están en venta para nadie. Yo soy una persona estudiosa que estoy dando datos acá históricos, estoy dando malas noticias para muchos. ¿Por qué razón? Estas personas que no tienen nada que ver con los orillas se hacen decir que ellos pueden dar un ángel de la guarda. Es imposible, es imposible. También acá hablan en emisoras radiales de que ellos te tiran el opelé, del dafaiquit. Todo eso, señores, ningún orillá responde, porque todo eso, todo lo que implica los supuestas semillas, ¿verdad?, que han ido cambiando a lo largo de los milenios, no tienen nada que ver, ningún odú, nada, con el culto a los orillás. Acá hay una gran estafa involucrando a los orillás, que son quienes están siendo sometidos cruelmente dentro de esa mentira.
Y muchas personas se deben de preguntar cómo yo sé esto. Bueno, yo sé esto porque yo he leído mucho y sigo leyendo y seguiré leyendo hasta el último minuto de mi vida. Eh, Quiero decir, amigos, es cruel la mentira, es cruel como se burlan con ese ego que tienen muchos, ¿verdad?, al hablar de Ifá, cuando en realidad no saben nada de los orishas. Muchos se han iniciado en Ifá con algo, como lo hacen en la santería, tienen unos guerreros, que es lo único que tienen de los orishas, y lo demás que andan haciendo ofrendas, gente de Ifá cubano, para proteger la isla. No van a proteger nada, señores. Eso es toda una estafa. ¿Usted vio alguna mejoría en la isla por las ofrendas que dice que hicieron y los sacrificios que hicieron esta gente rayadora de la arena, que tienen un cuchillo y matan cualquier cosa, inclusive seres humanos? Y acá no estoy mintiendo nada, señores. Les voy a contar a todos ustedes que en el 1880, esto es verdad, es un dato histórico, que lo tengo hace días, y que quiero hacer público esto para que todos ustedes comprendan el desconocimiento que hay, inclusive en Brasil, por qué son atacados. Se mueve esto, para. Oh, Dios mío, se me mueve, para un poquito. ¿Por qué son atacados? Para un poquito que voy a... ¿Por qué son atacados continuamente los templos de los orishas? Sucede que hay una historia acá, lo mismo que sucede con Nigeria. Pero a mí no me importa Nigeria, porque Nigeria, los que fueron a iniciarse allá y continuaron con ese gran desastre, con toda esa venta de que tienen que leer los 250 udú, todas cosas imposibles. Les voy a contar lo que pasó en Brasil. En Brasil llegaron, los últimos que llegaron ya eran iniciados con orishas. Sucede que hay un alafín, no era de vudú, no sé si me explico, acá hay un invento por parte de ese señor Boconono de acá de Montevideo. El batuque fue iniciado por un alafín de Hoyo, traído como esclavo en un barco y sobrevivió, era un joven. Creo que era el abuelo de este que está ahora, el alafín de Hoyo. Por los tiempos no son tan remotos, 1880 saqué la cuenta, no se haga ideas, esto no es de la época de los dinosaurios, ¿me entiendes? Sucede que cuando los esclavos que vinieron del Sudán, que estaban instalados en los entornos de lo que hoy conocemos como Nigeria, sometieron a muchos procedentes arábicos del Sudán, fueron a parar a Brasil. Estas personas que eran iniciados, algunos, no todos, en lo que era el culto a los orishas, fíjate que esto fue en el 1700, el inicio, esto coincide plenamente, ¿entiendes? Coincide plenamente lo de Brasil en toda la historia, no lo otro de la isla, de Cuba. Lo de Cuba es relativamente sospechoso. No sé si esos sacerdotes del culto a la santería cubana tienen realmente asentamientos verdaderos, si son verdaderos y si tienen el nombre específico de su propio orishá. Yo dudo de muchas cosas de la santería cubana. Vamos a hablar de lo que es, cómo empezó el movimiento de los salufá, ¿verdad?, del Sudán, que ingresaron a Brasil como esclavos, y que estas personas
a los mismos que los Hausán, que no he encontrado ningún dato, pero les puedo decir que el culto, cuando estas personas, en el 1880, eh, cerca del 1900, ya hubo un desapego total de la esclavitud. Estas personas que lograron la liberación de los negros, porque fue el último país en liberar Brasil, ¿verdad? Debido a la gran economía que tenían y la mano de obra gratis, fueron los últimos en largar la esclavitud. Cuando estos negros se rebelaron y se pusieron a luchar por su libertad, lo lograron, pero fue gracias al gran empuje de estos alufá, que eran personas del Sudán y personas del Hausán, que no encontré más datos y no sé, pienso no tocar más este tema porque esto es lo máximo que he hecho denunciar públicamente a mis propios hermanos que son cultivadores de orilla, pero yo no tengo la culpa si ellos son estafadores de las personas y de la humanidad. Ellos poseen orillas toda la diáspora. Entonces, por lo tanto, creo que deberían de largar la toalla y los que son estafadores, propiamente dichos, babalagos como el Águila de Ifá, que ha inventado muchas cifras históricas, a lo mismo que David Gansú, que es un gran cobarde, que de religioso, bueno, no tiene nada, porque lo único que quiere es hacer plata, ¿me entiende?, tener seguidores y jugar con una religión que merece respeto. Si ese hombre realmente tiene orillas, creo que debería de tener conciencia. Otra cosa que les quería decir es, la historia lo que nos marca, es que cuando estos negros, ¿verdad?, que eran del Sudán, que ellos se autoproclamaron, hicieron muy público estos esclavos, que ellos eran alufá, mirá lo que te estoy diciendo, para que tengas en cuenta lo que sucedió con ellos, es lo más cerca que tenemos para verlo, cosa que debe haber sucedido en Nigeria, pero han tapado todo. Estos datos históricos están en los libros. Estos hombres y mujeres que se autoproclamaban alufás, ¿me entendés? Ellos, en un principio, cuando se liberaron en Brasil, fueron muy mal vistos por todos los blancos porque tenían una vida sumamente promiscua, tanto hombres como mujeres, llamados alufá. Quiero decir con esto, ellos hicieron durante más de 20 años muchas orgías, eran alcohólicos totalmente, ¿me entiende?, sucios, no cuidaban nada. Esto es la verdad. Las mujeres también eran pervertidas a pesar de la época, pero no olvidemos que ellos provenían de otro continente, ¿entiendes? Y yo no quiero justificar lo injustificable porque lo que estoy diciendo es la verdad. Esas personas, en un punto determinado, dejaron tan por el piso el rayado de la arena, ellos jamás se proclamaron sacerdotes. Los demás, debido a su conocimiento del rayado de la arena, las personas decían padre, padre, padre. Ellos continuaban con su sistema de vida teniendo, como yo, por ejemplo, si tiro las cartas, ¿me entienden?, yo hago lo que quiero, no tengo nada que me obligue a llevar una conducta. Sucede que en un punto determinado fue tal el odio de todos los blancos de Brasil hacia esas personas que eran extranjeras, y entre ellos estaban los Hausán, que eran los árabes, ¿me entiende? Los árabes, Hausán, los ultra ortodoxos, tuvieron mucho que ver, ¿me entiende?, cuando se fundó el candomblé y cuando se fundó el batuque. Ellos tuvieron que ver, sí, pero jamás, jamás en esos entonces se involucró lo que era el rayado de la arena con el inicio del culto a los orillas.
ellos hicieron eso bueno, algunos de ellos, no todos. Las conductas de estos hombres, que eran ralladores de la arena, en un tiempo, en el 1850 por ahí, cuando Candomblé ya estaba hecho, y que era muy discriminador también porque no permitía Candomblé a los homosexuales en sus cultos, se incorporaban, muchos se aprontaban, ¿me entiende?, dentro de lo que es el Candomblé, a escondidas, pero cuando iban a ver una sesión de Candomblé se incorporaban afuera, y cuando querían entrar los orillás montados en las personas, porque eran homosexuales, los mismos orillás que estaban dentro, ¿me entiende?, de esos templos incorporados, echaban a esa persona para afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Habían fiascos ya desde los inicios. Habría que ver si realmente alguna vez alguien incorporó un orillá en el Candomblé o mismo en el Batú. Si alguna vez pasó. Si es posible, ¿verdad?, que las personas puedan incorporar en su vida un orillá. Es cuestionable. Cuando estos hombres y mujeres ralladores de la arena se serenaron debido al odio que ganaron por su mala vida, por ser mujeriegos, por ser bebedores alcohólicos, por andar abrazados de 4 o 5 mujeres de la vida, inclusive entre ellos mismos, hombres y mujeres alufá, promiscuos totalmente, ¿no? No sé qué calificativo ponerle, porque creo que, pongámosle las orgías griegas, algo así. Era espeluznante. Tuvieron que poner un parate, ¿me entiende?, a todo eso, y les pusieron, cuando ellos fueron parte, algunos, no todos, del culto al batuque, por ejemplo, ellos se involucraron, algunos, pero jamás entreveraron esa geomancia en esos entonces de lo que era el rayado de la arena. Bien. Algunos de ellos se empezó con ese movimiento ya en el 1850 y pico, a decirse que ellos eran babalaguos y aguoses. Se cambiaron el nombre. Proceso, ¿me entiende?, que sucedió igual en Nigeria. Y usted me preguntará, ¿cómo ellos supieron lo que estaba sucediendo en Nigeria cuando ellos en esa época habían barcos nada más? Tal vez alguno viajó y trajo el nombre, pero ya desde el 1850 y poco más se empezó a cambiar el nombre de los alufá por el de Babalawo, debido a la gran difamación y gran promiscuidad y todo lo que fue conocido con el nombre de alufá, mismo en África. ¿Entiende? Porque la gente no tiene por qué saber en esa época, ¿verdad? No tienen por qué saber la macroindustria internacional que se iba a armar debido a ellos, a los ralladores de la arena que habitaron, ¿verdad?, en un principio, en lo que es el Sudán, en lo que después se trasladó a lo que es Benín y por último llegó a lo que conocemos Nigeria. Acá, amigos, hay algo importante que todos ustedes deben de tener en cuenta, que hay fechas históricas, que hay datos históricos que corroboran las malas conductas en Nigeria, ¿verdad?, en lo que es el Sudán, en lo que fue Brasil y por qué tuvieron que cambiar el nombre, como hacen ahora muchos, que porque están en IFA ponen esos nombres que no son los personales. Yo creo que detrás de cada nombre inventado hoy por babalawos de la República Oriental del Uruguay al menos y de la República Argentina es para que no los busquen por el verdadero nombre, porque todos han cometido estafas, hurtos, tomar dineros en base a mentiras. Todo eso que usted se imagina de un estafador está dentro de lo que hoy se comprende y se conoce como IFA. Lo único que saben hacer es iniciaciones y cobrar y mentir. No hay tal espiritualidad. Lo que les acabo de decir es la verdad. Bendiciones, y me voy a enfocar en mi nuevo proyecto para poder transmitir
directo a lo que es Europa. Bendiciones, gracias por estar.